meter como en el tema de mirar exactamente los versículos donde habla de la autoridad de la palabra, sino que quiero llevarlo hacia un tema que vive la iglesia hoy en día. Pablo dijo alguna vez que nosotros deberíamos de ser columnas y qué? Y baluartes de qué? De la verdad, ¿cierto? Entonces, la palabra es la verdad, y desde ahí quiero hablar sobre autoridad, ¿cierto? Porque es que tenemos que partir de ahí, porque en el mundo y en la sociedad que vivimos hoy en día se ha empezado a manejar un lenguaje tan sutil y tan diferente, donde la mentira se ha convertido en qué, o la están tratando de convertir en qué, en verdades, ¿sí? Entonces, como el tema, yo creo que ustedes acá en la Asamblea de Popayán ya lo han compartido, al menos los títulos y todo eso. Hay mentiras que se han traído a la sociedad y al mundo en general, donde a usted le dicen frases como esta, que un hombre puede percibirse como qué, o una mujer puede que, ya llegó, bueno, entonces hagámosle. Bueno, hablando, entonces son mentiras como este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, hay situaciones donde el mundo está enseñando mentiras, ¿cierto? ¿Desde dónde? Desde los colegios, desde las universidades y desde la misma sociedad. Y los medios de comunicación no son ajenos a eso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son aliados de todo este tipo, digámoslo así, como de círculo vicioso, donde nos están metiendo, digámoslo así, por a la fuerza en nuestras mentes mentiras, que nos están diciendo: es que usted puede ser esto, es que usted puede ser lo otro, es que usted puede hacer esto, y es que usted puede hacer lo otro, ¿cierto? Y todo lo hacen en nombre de una palabra. ¿Para qué? Para tratar de decirle a la gente: no, es que lo que nosotros estamos diciendo es verdadero. Lo hacen en nombre de una palabra que llama amor, ¿cierto? Entonces, si usted digámoslo así, se pone en la brecha y se pone en contra de todo ese pensamiento que está trayendo el sistema hoy en día del mundo, entonces a usted le dicen: usted es alguien falto de amor, usted no tiene absolutamente nada de amor, ¿cierto? Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, confrontó los pecados de las personas, ¿sí o no? Confrontó su forma de vivir pecaminosa, ¿sí o no? Ahora, no lo hizo de una forma grosera, ni lo hizo de una forma, como dijera yo, como juzgando o algo así, sino que habló de una manera muy sencilla, pero al final le dijo: usted tiene que cambiar esto, ¿cierto? A mí me gusta mucho ese encuentro de cuando le llevan a una mujer que la sorprendieron en el mismo acto, ¿cierto? Y la llevaron allá, y bueno, la pregunta que hacen todos los que comparten y predican es: ¿por qué no llevaron al hombre? Y vuelvo y la hago: ¿por qué no llevaron al hombre? ¿Cierto? ¿Por qué era solamente la mujer? ¿Por qué no llevaron al hombre también? Porque es que el hombre también era implicado en esa situación. Entonces, pero Jesús empieza a hablar y dice que escribe en la tierra, no se sabe qué, pero lo que sabemos es que Jesús le dice: ni yo que te condeno. Y luego le dice, para que se arrepienta: vete y no peques más, ¿cierto? Esa es la forma de Jesús, ¿sí? Hablar y luego decirle: venga, tiene que cambiar este estilo de vida. Bueno, no sé cómo hacer ahí, entonces yo lo prefiero desconectar. Ahora más tarde le cacharean, porque si no, no nos da tiempo. Bueno, entonces, sí, hermano, si me puede ayudar con un like, hágale. Muchas gracias. ¿Listo? Ok. Pero mira, me lo abro, pero no me sale la ventana. Ahorita sí, listo.
Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a seguir. Primera de Timoteo 3:15, lo que yo les decía, dice Pablo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en dónde, en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? ¿Quién es la columna y baluarte de la verdad en el mundo en estos momentos? No, Dios no. Miren, lean bien el versículo. ¿Quién es? Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿cierto? Y la casa de Dios es quien lo dice enseguida, dice que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Ahora, más adelante vamos a ver que la iglesia no es no es la verdad es ¿quién? Cristo, pero nosotros somos ¿qué? La columna, ¿cierto? Somos los representantes de esa verdad aquí en la tierra. Entonces, como usted y yo conocemos la verdad, somos esa columna aquí en esta tierra, ¿cierto? Entonces, quería a partir de ese versículo, enseñarles, hermanos, o que entendamos, hermanos, de que usted y yo no somos cualquier cosa en esta tierra, sino que usted y yo somos columnas y somos baluartes, ¿cierto? Entonces, vamos a darle solución a algunas de esas palabritas que tiene ese versículo. Listo, ahorita, ¿qué es la iglesia? Primera de Corintios 12 al 14 dice de esta manera: somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo a través del cual no conocen a Dios, pero los que no conocen a Dios pueden verlo. Eso es la iglesia. A Dios no lo podemos ver. Usted y yo no podemos ver a Dios. Y usted va y le pregunta a un inconverso si ve a Dios y le dice, no lo puedo ver, ¿cierto? Pero la única forma que los inconversos en la calle pueden ver a Dios, digamos de manera física, es a través de ¿quién? De cada uno de nosotros, que somos la iglesia de Dios. Por eso lo que muchos hermanos y lo que vemos en la iglesia es que el cristiano debe de ser ¿qué? Un testimonio en la calle, ¿cierto? Porque cuando usted y yo damos un mal testimonio, pues ¿qué estamos mostrando de Dios en la calle? A los inconversos. Estamos mostrando una imagen distorsionada de Dios, ¿cierto? Por eso vivir vidas santas es importante para usted y para mí. Ahora dice Hechos 22, 37 al 47, también resumido, la iglesia está compuesta por todos los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Eso es la iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia está aquí en Popayán, está en Cali, está en Pereira, está en Bogotá, en cualquier parte del mundo, está en el África, está en Asia, está en Australia, ¿cierto? Está digamos en el África, en las naciones más escondidas de esas selvas, ¿cierto? Espesas que hay ahí en el Congo, en Nigeria y todo eso. Allá está la iglesia de Dios en todas partes del mundo, y son todos, o somos todos los que obedecemos y obedecemos la palabra de Dios. Entonces, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Luego, pertenecemos a una iglesia local o asamblea local, ¿cierto? Y luego, después de eso, terminamos perteneciendo a una iglesia que es la iglesia ¿qué? Universal, que es en el mundo entero, ¿cierto? Todos aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Cristo para que Él las gobierne, ¿sí? Entonces, esa es la iglesia. Y él dice que la iglesia es columna y baluarte. Entonces ya definimos que era la iglesia. Ahora, ¿qué es columna? ¿Qué es una columna, hermanos? Pues una columna es así sencillito. Tiene un capitel, tiene un fuste que es como la mitad del cuerpo, y luego tiene una base. Esa es una columna. Entonces dice que es un soporte vertical de forma alargada que permite sostener el peso de la estructura. Entonces, por ejemplo, esta casa tiene columnas. ¿Para qué? Para que no se venga el techo, no se derrumbe. Si no hubiese columnas, pues se derrumba y todo se acaba, y pueden morir los que están adentro. Gálatas 2:9, hay un versículo que es da mención de unos hermanos que fueron considerados como columnas, unos líderes. Entonces dice, y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cemas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces dice que nos dieron la diestra, o sea, le dieron la mano. Uno, por lo general, si es derecho, uno cuando saluda, ¿qué mano da?
la derecha, ¿cierto? Y eso fue lo que hicieron ellos. Hermanos considerados columnas en ese entonces, ¿sí? Ahora vamos a ver la otra, que es un baluarte. Ese a mí me tocó investigarlo, porque resulta que un baluarte es como los castillos los construían, y en la parte, digamos en ciertas partes como estratégicas, hacían estas pequeñas como cuarticos con espacios para mirar. ¿Para qué hacían los reyes este tipo de cosas en los castillos? Para que estuvieran los guardias vigilando quién venía de pronto a atacar el castillo o el reino como tal, ¿cierto? Entonces, eso es un baluarte. Si usted de pronto ha tenido la oportunidad de ir a Cartagena, arriba en Colombia, y ahí hay un castillo que se llama San Felipe, ahí hay baluartes, y allá los de Cartagena son como redonditos, y también servían para lo mismo, para vigilar cuando venían embarcaciones piratas a querer ingresar a la ciudad. Entonces dice que la iglesia es ¿qué? Somos el cuerpo de Cristo, y somos ¿qué? Una columna, y somos ¿qué? Un baluarte, ¿cierto? Columna para sostener la verdad en esta sociedad, en este mundo, y un baluarte para estar vigilando que las mentiras no entren dentro de la iglesia. Porque si la mentira entra dentro de la iglesia, ¿qué termina haciendo? Pues la iglesia termina siendo engañada y creyendo y amoldándose a lo que dice esta sociedad. Y Dios, Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del ¿qué? Del mundo. Y Jesús mismo cuando estuvo en la tierra dice, yo soy el camino, y Él dice, la verdad, ni siquiera dijo, es que yo les traigo la verdad, porque si Él dice eso, yo les traigo la verdad, es como si Él lo hubiera traído en un libro ya escrita o en un bolsillo. Y Jesús dice, no, es que yo soy la verdad en carne propia. Entonces, cuando usted y yo como hijos de Dios creemos en Cristo, en el plan redentor de Él, hermanos, estamos creyendo a la verdad. Es eso no más. Y es una verdad que no es una verdad, ahorita más adelante lo vamos a ver, que ahorita hoy en día dicen que la verdad es relativa, ¿cierto? Les voy a enseñar un poquito de eso, que es relativa. Entonces, Jesús no es relativo, Jesús es una verdad absoluta, esa es la palabra, es absoluta. Por eso los que hemos entregado la vida en Cristo Jesús debemos de aferrarnos en ¿qué? En esa verdad, y nada más que en otra cosa, ¿cierto? Hay hermanos que escriben libros, y claro, muy respetables los hermanos que escriben libros y quieren instruir a la iglesia, sí, pero no están por encima de ¿qué? De la palabra de Dios. Puede ser el escritor más tremendo, puede ser Juan Calvino, puede ser L. Moody, no sé, el que sea, pero ninguno de sus libros está por encima de la palabra de Dios, porque es que esta es la verdad. Y todo lo que leamos debemos de hacer como los hermanos de Berea, sentarnos e escudriñar. Ah, venga, este hermano escribió en este estudio bíblico esto, revisemos si la palabra de Dios sí lo apoya, ¿cierto? Entonces es eso. Ya hablamos de esto. Hay un versículo como relacionado a eso, Deuteronomios 20:20 dice, más el árbol, hablando del pueblo de Israel, que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluartes contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla, ¿cierto? Habla de baluartes, simplemente un versículo como por colocarlo ahí, de que en la Biblia también está la palabra baluarte, ¿sí? Ahora yo quiero que revisemos un poco la historia digamos moderna. ¿Desde dónde nace la historia moderna? O desde dónde se considera para muchos escritores y todo esto la historia moderna. Se dice que el 12 de octubre de 1492 hubo el descubrimiento de América, donde Cristóbal Colón, con unas naves, con 3 naves, llega a América y la descubre. Se dice que a partir de ahí inicia la era moderna, ¿cierto? A partir de ahí. Y luego, en el 1789 hay una revolución que se llama la Revolución Francesa. Y luego, en el 1760 hasta el 1840, hay algo que se llama la Revolución Industrial, que es donde aparecen las máquinas para hacer muchas cosas que hacemos hoy en día, para forjar el hierro y para hacer otras cosas, ¿cierto? Miles de cosas. Luego empieza la Primera Guerra Mundial en 1914 hasta 1918. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, que es desde 1939 al 45. Mi madre es del 38, o sea, cuando mi madre tenía 1 año de nacida, empezó la Segunda Guerra Mundial, en ese entonces, ¿cierto? Y luego de 1930 hasta el 1973, no sé cuántos hay aquí que sean del 73 o hayan nacido antes, hay algo que llaman el humanismo, ¿cierto? Pensadores, hombres que empezaron a escribir. Y del humanismo
dice que es el ser humano como centro del mundo. Mucha gente empezó a ver cosas y injusticias en la sociedad y dijo, venga, el ser humano necesita respeto, el ser humano necesita derechos, el ser humano necesita esto, aquello, ¿cierto? A veces creemos que los derechos humanos de los que hablan los muchachos de las universidades cuando salen a protestar, que eso lleva años. No, los derechos humanos salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Es así, de claro, no es antes. A partir de ahí empiezan a hablarse de derechos humanos. Entonces, ahí empezó el humanismo. Dice, se caracterizaba por la racionalidad, la uniformidad, por la organización, por la idea de que existe una única verdad. Esa era la era moderna. Lamentablemente ya no vivimos en la era moderna. O sea, la era moderna era racional. Pensaba más con cordura. Y defendían la verdad, ¿cierto? Entre ellas la palabra de Dios. Así hubiesen personas que no habían entregado la vida a Cristo, respetaban este libro. ¿Ustedes creen que hoy en día se respeta esta palabra? O sea que ya no estamos en la era moderna, hermanos. Ya salimos de ahí. Ahora vivimos en la posmodernidad. Y ahorita le sumamos más a otra cosa. Dice así, en 1960, ¿cierto? Los pensadores y todo esto, y cuando empiezas a dar, se prioriza el individualismo. A partir de ahí ya no es tanto colectivo, sino cada uno. Venga, yo quiero conseguir mi casa, mi carro, mi finca, mis títulos, mi esto, mi aquello, ¿cierto? A partir de ese momento. Luego se le da importancia mucha a la cultura y a la filosofía, ¿cierto? Que no, hasta cierto punto no es malo, porque yo, por ejemplo, ir, no sé, a otro país y conocer su cultura y ver sus expresiones y todo eso, yo digo, bueno, está bien, ¿cierto? Pero dentro de la cultura lamentablemente se mezcla paganismo y pecado. Eso es lo que sucede, ¿cierto? No hay verdades absolutas ya para esta edad posmoderna, sino que todo es relativo. Les explico, hermanos. Para mí Juan 3:16 significa una cosa y para usted otra, para usted otra, para usted otra, para usted otra, para usted otra. Eso es relativismo. Entonces, hermano, ¿qué dicen los pensadores hoy en día? Respetemos la opinión de cada uno. No nos podemos meter en lo que usted está pensando de Juan 3:16, o Aldiner, o el hermano Johnson, o la hermana Elina, o el hermano William, o el hermano Andrés. No, que cada uno tenga su propia verdad, ¿cierto? A partir de ahí, les explico algo, hermanos. Sí hay cosas relativas. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy bien cálido, ¿cierto? Pero mi hijo en estos momentos tiene fiebre y él tiene escalofríos. Si usted me pregunta a mí cómo está el clima, yo le digo que ¿cómo está? Bien, está calorosito, chévere, está bueno. Pero si le pregunto a mi hijo que está enfermo, ¿qué va a decir? Está haciendo frío, ¿cierto? Entonces miren que ahí eso sí es relativo. Ahora, hay verdades absolutas, con este ejemplo se los voy a dar. La muerte es algo absoluto, porque se muere alguien en Colombia, murió. Se muere alguien en Japón, murió. Se muere alguien en los países árabes, murió. Se muere alguien en la tribu aborigen más recóndita en el África, murió. Eso es algo absoluto, eso no tiene cambio para nada, porque era la muerte, ¿cierto? El agua también es absoluto. Si yo voy y me meto allí a un charco de agua, me mojé. Y si yo me voy al África, lo más recóndito, también me mojé. Son cosas absolutas. Pero sí hay cosas relativas, pero no verdades trascendentales como estas, como la palabra de Dios. Pero el ser humano, en medio de todo su pensamiento, en medio de todo lo que ha dicho, ¿cierto? Y en la posmodernidad, ¿qué quieren hacer? Que todo este tipo de pensamiento se vuelva relativo. Por ejemplo, hoy en día los que enseñan en colegios, lamentablemente saben una forma que les enseñan a los profesores, les dicen, vea, usted solamente dicte conocimientos, para que el niño arme su propia verdad aquí. Ahí empieza el relativismo. Ya un profesor no puede decir, es que esto es así. De pronto en algunas cosas sí, pero hay cosas donde los profesores ya no pueden afirmar y decir, es que esto ya es así, es absoluto, porque ya el Ministerio de Educación aquí en Colombia ya prohíbe eso, y en muchos otros países ya lo prohíben. Entonces, de conocimientos y que el niño arme su propia verdad, para que cuando llegue a ser adulto pues tenga su verdad, ¿cierto? Lamentablemente en los colegios ya no existe esto, salió. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Enseñar estos valores en casa. Ahora yo les doy un tip, hermanos. El colegio y la escuela no educan.
Si usted manda a su hijo para que el colegio y la escuela le eduque a su hijo, está mal. El colegio está bueno para que le enseñe matemáticas, ciencias naturales, social, eso. Pero nosotros educamos valores, respeto, amor, lealtad, integridad en casa. Y enseñamos la palabra de Dios en casa. Eso es lo que como padres tenemos que hacer. Eso nos enseña en el colegio, porque el colegio le está enseñando a los hijos a que sean relativos, a que hagan su propia verdad. Y si de pronto ese hijo crece y dice, no, es que matar gente es bueno, él va a creer con ese pensamiento. Y esa es su verdad, y nadie se la va a poder negar. ¿Por qué? Porque la armó en medio de todo el tiempo que estuvo estudiando. Hay un escritor, hermano, ¿hasta qué horas tengo? No hay 40. 9:40, listo, gracias hermano. Me queda media hora. Hermanos, hay un hermano que él no ha escrito todavía en español, creo que sí tiene un versículo, un libro que él escribió. Él es de los Estados Unidos, un negro altotote. Fue adoptado en África. Él cuenta la historia. Yo fui adoptado por americanos en África. Él se llama David Bauchman. Escribe mucho de la familia. Y él escribe una frase que a mí me sorprendió y decía él en esa frase, decía, no se sorprenda usted que usted manda, ¿cómo es? No se sorprenda enviar a sus hijos a estudiar con los romanos y que llegue a la casa hecho todo un romano. Creo que así dice la frase. No se sorprenda cuando usted lo mandó a estudiar que llegue como un romano, pensando como un romano, hablando de esos tiempos de Roma. Entonces, ¿el qué dice ahí? ¿Usted cuánto tiempo tiene su hijo estudiando en una escuela normal? Y todos los días son cuántas horas estudiando. Y nunca hay allá de esto. Y nunca hay valores ni siquiera. Sino que es lo que el mundo enseña hoy en día. Entonces, la pregunta es, si usted manda a su hijo todo ese tiempo, al final de los años, ese muchacho ¿cómo va a terminar pensando? Ahora, no estoy diciendo ni estoy en contra de que mande a sus hijos a estudiar, no estoy diciendo eso porque yo mando al mío a estudiar, pero estoy diciendo es que la importancia de que en la casa no nos durmamos y los hijos los estudiamos en la palabra de Dios y los valores los inculquemos en la palabra de Dios, porque el mundo, usted lo está mandando de alguna manera a que el mundo se lo eduque. Y usted está relajado en su casa y, no, oiga, ya le enseñaron eso, ya le enseñan valores también, le enseñan a vainas, le enseñan esto, aquello, le enseñan esto, pero la palabra de Dios no tiene cabida en su corazón. Alguien, creo que fue Paul Washer, dijo alguna vez, tantas horas usted manda a su hijo al colegio y un domingo llega a recibir una horita de escuela dominical. ¿Ustedes creen que es suficiente? Dice, ¿ustedes creen que es suficiente eso para que su hijo busque el camino de Dios? Ahí está, hermano, ¿para qué? Hoy en día se habla mucho de la subjetividad, de la percepción y la valoración personal sobre un asunto, la idea, pensamiento de cultura, es lo que yo pienso. A mí no me interesa lo que ustedes piensen, si yo formo mi verdad en esto es mío y nadie me lo quita. Esa es la forma del mundo hoy en día, ¿cierto? Se asocia con las emociones, los sentimientos al expresar ideas y pensamientos sobre objetos, experiencias o fenómenos. Entonces ya hoy esto es de experiencia. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con el hermano William y ese día el hermano William tiene un cólico bien tremendo y me mira, yo me voy con esa percepción emocional y yo llegué ese día también como un poquito tocado. Yo me voy con la percepción del hermano William, no, qué hermano tan agrio, uy, ese hermano muy agrio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es lo que está enseñando hoy el mundo, que yo armo mi verdad de acuerdo hasta mis propias emociones. Y así no debe ser. Eso no debe ser. Porque eso es una forma carnal de ver la Biblia, de ver a los hermanos, de ver al mundo, ¿cierto? Ahora, la verdad, ¿qué es? Es la coincidencia entre afirmación y los hechos. Existe existencia real y efectiva de algo. Eso es la verdad. Entonces, ¿el hermano William está acá, sí o no? Si ustedes lo están viendo o no, o yo me estoy imaginando. No lo veo. Entonces yo dije algo, ¿cierto? Hice una afirmación y ustedes lo corroboraron ¿con qué? Mirando si era real. Esa es la forma de saber la verdad, ¿cierto? Ahora otra, ¿qué es la verdad absoluta? Lo que les hablaba ahorita, idea o proporción que es cierta para todas las culturas y todos los tiempos. La muerte, el agua moja, un hielo es duro, ¿cierto? Son cosas absolutas que cuando usted las presente no pueden decir que es relatividad. Ahora vamos a hablar de otra cosa que sí es más complicada y es la posverdad. Entonces ya no hay verdades.
La posverdad nació por un término acuñado en la Universidad de Oxford en Londres, Inglaterra, de un artículo que escribieron acerca de esto, y dijo: no, es que ya no hay verdades absolutas, porque ya todo es de acuerdo a la percepción emocional de todo alrededor, ¿cierto? Entonces usted arma su propia verdad, lo que les he venido diciendo. Ya no hay nada absoluto. Los hechos objetivos quedan sometidos a la manipulación, emociones y creencias personales de los individuos encargados de orientar y formar opinión. ¿Quiénes son esos individuos que forman opinión? Ustedes saben de pronto, o que orientan a la opinión. ¿Quiénes son? Políticos, ¿qué más? Los medios de comunicación. Esos son los individuos que forman opinión. Entonces, si yo estoy en Facebook, si yo estoy en Instagram, si yo estoy en Caracol, en RCN, en cualquiera de esos medios, formando verdad a través de ellos, créanme, hermanos, que hay mucha mentira que la pasan ahí como verdades absolutas y le hacen creer a usted de que es así. Ahora, si usted me dice: hermano, dígame un ejemplo. Ay, hermano, tengo muchos padales y son medios, y entonces, ¿sabe de qué se aprovechan los medios? Los medios se aprovechan de que el pueblo es crédulo y de que el pueblo cree fácilmente todo, y que pone en un alto estándar a los medios de comunicación como Caracol o RCN. Entonces usted dice: no, es que si lo dijo Caracol, imposible que ese periodista se haya puesto a manipular para engañar al pueblo. Y créame que sí lo hacen, hermano, créame que sí lo hacen. Ahora, se los voy a decir así en resumidas cuentas. El presidente que actual en este país, yo lo respeto porque Dios me manda a respetar a las autoridades, pero yo vi el día que fue las votaciones y yo no voté por él porque no me gustan las ideas de él, ¿cierto? Y por los pensamientos que se conectan con todo este tema de las ideologías que hay ahora, porque él se conecta más que cualquier otro. Ese tipo de, digamos, de divergencia política se conecta más hacia ese lado de ideologías. Entonces yo por eso dije, con un niño de 9 años, yo dije: yo no voy a votar por una persona que tenga ese tipo de pensamientos y que defienda ese tipo de enseñanzas. Pero también tengo que reconocer que él ha hecho cosas que a mí me han parecido bien para el pueblo colombiano, ¿cierto? Y les digo una cosa, me he dado cuenta de esas cosas no por los medios de comunicación tradicionales, sino por otros medios. Y la pregunta es: ¿por qué los medios tradicionales esconden eso? Porque están manipulando, ¿qué? La opinión de la gente. Yo les hago esta pregunta. Este señor, Gustavo Petro, activó el tren entre Santa Marta y La Dorada, y ya están haciendo un poquito, pero han llevado, creo que cerveza, café, por ahí. Dígame en RCN y en Caracol si salió eso. Yo me di cuenta por otros medios, pero por ahí jamás vi una noticia. Entonces desde ahí se ve que los medios manipulan de acuerdo a cómo el país quiere que gire o se mueva para aquí o para allá, ¿cierto? Ese es un pequeño ejemplo de eso. Esa es la posverdad, donde a usted no le muestran la verdad, sino que le muestran verdades a medias o manipuladas para que usted crea esa mentira, ¿cierto? Entonces, Friedrich Nietzsche escribe esta frase: no existen hechos, solo interpretaciones. El planteamiento de la verdad debe ser democratizado. En pocas palabras, si yo digo esto es la verdad absoluta, no, señor, hay que hacer unas votaciones, hay que democratizar. ¿Usted cómo va a decir que la Biblia es verdad? No, hay que hacer ya unas votaciones, hagamos unas elecciones, a ver si la Biblia es verdad absoluta o no. Esto escribe, y este pensamiento se escribió hace muchos años atrás, esto no es de ahora. Panorama actual de la sociedad, hermanos: una identidad de género, trastorno de identidad de género o disforia de género. ¿Qué quiere decir eso? Que es una profunda sensación de incomodidad y de aflicción que puede ocurrir cuando un sexo biológico no coincide con su identidad de género. El sexo no es lo mismo que el género. Eso es lo que es internet ahora para los chicos de hoy en día. Ahora, ya el sexo antes lo teníamos de esta manera y así debe ser, basarnos en ¿qué? En la biología. ¿Y la biología qué dice? Si tiene XX es ¿qué? Hombre. Y si tienes XY, esa es la biología. Pero, y entonces usted nace hombre o nace mujer, ¿sí o no?
Ahora, hay unos casos que no vamos a entrar en detalles ahora de eso, porque sería un tema muy vasto, ¿cierto? El tema del hermafroditos, ¿cierto? Y eso es un tema muy delicado, ¿cierto? Pero también existen cosas, ¿para qué? Para que los médicos puedan hacer exámenes y decir, venga, este es niña o este es niño, ¿cierto? Porque la persona va mostrando, si es un varón, muestra en actitudes, en formas de expresarse, si es hombre o es mujer, es sencillo. Pero ¿qué ha hecho la sociedad? Tratar, y aún el mundo científico y todo eso, tratar de enredar todos estos temas, ¿para qué? Para que la gente piense de manera equivocada. De eso es lo que se habla hoy en día. Feminismo radical, hermanos, el aborto, ese lo defienden a capa y espada, igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, hay puestos de trabajo. Alguien me escuchaba una vez una entrevista y decía esto. A un hombre salió como una marcha feminista y le decía, ¿usted qué cree? ¿Que hay desigualdad entre hombres y mujeres? Y dice, sí, claro, es que los hombres tienen los mejores puestos, ganan más plata que las mujeres, ganan esto y ganan lo otro. Y entonces él les dice, bueno, ustedes dicen que debe haber igualdad de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué no se ven mujeres en el campo de la construcción? Y entonces se quedaba esa muchacha, no, porque no nos gusta, pero allá podríamos ir a trabajar. Y él vuelve y le dice, entonces, ¿por qué no trabajan en la construcción? ¿Por qué no se van a los servicios a trabajar construcción? Si están buscando una igualdad real, deberían también de trabajar allá. Entonces, no sabemos. Otra entrevista que vi por ahí, le preguntaba a un hombre a una de esas chicas, ¿son indispensables los hombres? Y de una le decía, no. ¿Usted cómo cree que sería una sociedad sin hombres? Y esta muchacha decía, sería perfecta. Y entonces él empieza, él hace ese tipo de preguntas para irlas llevando. Y luego empieza y le dice, ¿quién trabajaría en la construcción? ¿Quién trabajaría en los carros de basura? ¿Quién trabajaría en la mecánica? No, que las mujeres, que esto, aquello. Entonces él les decía, entonces, ¿por qué las mujeres no han trabajado en eso? Y entonces él le decía muy respetuosamente a esta chica, le decía, ¿no cree que será que es que hay unos roles en la sociedad y que de pronto la masa física de un hombre sirve más para hacer un tipo de trabajo que otro? Ahora, esto ha llevado a tanta confusión, no sé si ustedes han visto, que un hombre se autopercibió mujer y se volvió boxeador. Él era boxeador hombre y perdía todas las peleas. Y él vio una forma de ganar medallas en autopercibirse mujer. Y en Australia fue uno y creo que otro fue en Estados Unidos. Y terminó yendo a pelear boxeo contra una mujer. El de Australia casi mata a esa pobre muchacha en el cuadrilátero. O sea, quedó en coma, es literal. Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿Dios cómo nos ha creado? Con diferentes formas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que tenemos que ser un equipo. Porque Dios creó hombre y mujer, ¿para qué? Para ser un equipo. Y Dios entregó unos roles a usted y acá. Imagínense un equipo de fútbol que todos quieran ser Messi. Ese equipo de fútbol termina siendo goleado no sé cuánto a 0. En un equipo de fútbol tiene que haber defensas, tienen que haber laterales, tienen que haber centrales, tienen que haber mediocampos, tienen que haber delanteros. Si no, no funciona ese equipo de fútbol. Dios también pensó, o Él fue el que pensó de primero, en que hombres y mujeres no tienen que estar en una lucha de peleas, sino en qué, en aceptar cómo nos hizo y luego qué, vivir en unión, ¿cierto? Si Dios nos une como hombre y mujer en un matrimonio, vivir como un equipo para seguir adelante. Pero ¿qué le interesa hoy en día a los pensamientos comunistas? Armar dos luchas. ¿Y cuál es? La primera es la lucha de clases. ¿Pobres contra qué? Ricos. Y eso es lo que fomenta mucho el gobierno actual y con lo que yo no estoy de acuerdo. Y la otra es fomentar ¿qué? La lucha entre ¿quiénes? Hombres y mujeres. Y de eso viven y mantienen sacando argumentos. Y hay psicólogos que escriben de eso y escriben y pensadores y todo eso. Pero están lejos de la perfección de la palabra de Dios, para lo cual Dios nos ha creado.
Dice, usted es iglesia, hermano, usted es una columna, usted es un baluarte de verdad. Considérese de esa manera. Si usted es un hijo de Dios, usted es columna, hermano, en su iglesia. Donde esté en su trabajo, usted es una columna, porque es de la verdad, ¿cierto? Y usted es un baluarte de esa verdad. ¿De qué verdad? De la verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Él era la verdad en carne propia en esta tierra, hermanos. ¿Qué es la verdad? Hace casi 2000 años, el quinto gobernador de la provincia romana de Judea, entre años 26 después de Cristo y 36, le hizo una pregunta profunda a un hombre que estaba a punto de ser ejecutado. Si quiere, búsquelo en su Biblia, Juan 18:38. Busque ese versículo. Esa pregunta se la hizo ese gobernador romano a otro hombre. ¿Y cuál fue esa pregunta? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Mire, Jesús estaba ahí frente a Pilato, ¿sí o no? Estaba ahí esto, aquello, y le estaba preguntando, venga, es que yo lo puedo soltar, yo tengo poder y todo eso. Y entonces en medio de todo eso, Pilato le termina diciendo qué es la verdad. Y yo me hago esta pregunta, hermanos. R.C. Sproul escribió y dijo, Pilato juzgó la verdad, sentenció la verdad, azotó la verdad y se burló de la verdad y crucificó la verdad. Eso fue lo que hizo Pilato. Lo irónico es que le hace una pregunta, ¿qué es la verdad? Y tenía la verdad encarnada al frente de él. Eso es lo irónico de esta escena, ¿cierto? Tenía la verdad al frente de él y la despreció. La verdad es una persona, hermanos. Esto no lo vamos a leer, si quiere le toma foto o no sé, porque es muy grande. La verdad es una persona, hermanos. La verdad, Dios es verdad, dice Isaías 65:16. Dios mismo testificó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué dice? ¿A él qué? Oíd, hermanos, a Jesús. Y luego esta otra, cuando Jesús habla, sus palabras deben ser estimadas como palabras verdaderas, dice Juan 3:34. Otro, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿cierto? Y otro, Jesús lleno de verdad y de misericordia, dice Juan 1:14. Otro, Jesús es la verdad, Juan 14:6, lo que leímos ahorita. Otro, el Espíritu de verdad procede del Padre, Juan 15:26. El Espíritu nos guía a la verdad, Juan 16:13. Y el Espíritu es la verdad, Juan 1:5-6. Hermanos, ¿quiere más evidencia de la verdad absoluta? ¿O quiere seguir creyendo como verdad las mentiras de la sociedad actual? Usted quiere conocer la verdad, estudie la palabra de Dios, hermano, léala. No hay más verdad que esa. ¿Cómo es que dice ese versículo? Me olvidó el inicio. Y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis, gracias hermanos. Y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a hacer esa verdad? Hacernos libres. ¿Qué vende el mundo, la sociedad, con el pensamiento que estamos estudiando esta mañana, en este momento? Que ellos son la verdad y que nos va a hacer libres. Le voy a decir qué tanta libertad tiene ese pensamiento y toda la cosa que hay en el mundo con la disforia de género y el feminismo radical. Esta semana estaba leyendo una muchacha que cuando tenía como, creo que era 14 años, ella tenía, o sea, porque yo creo que el hermano también va a tocar un poquito de esto, pero de alguna manera hay muchachos que están confundidos por su identidad sexual y el Satanás se ha encargado de enredar en sus mentes eso. Eso es una realidad, eso no es mentira, eso es real, ¿cierto? Y ellos, en Estados Unidos, los papás llevaron a esta chica donde unos médicos, ¿cierto? Y entonces reunieron una junta médica y todo eso, y no, pues ella se autopercibe como hombre, lo mejor es que hagamos una cirugía y le estirpemos los senos, cambiemos su vulva por un pene, para que siga siendo un hombre, cuando tenía 14 años. Esa chica tiene en estos momentos 21, y en estos momentos ya hace un tiempito atrás inició una batalla legal contra Estados Unidos, porque dijo, se aprovecharon de mi situación, de mi confusión que tenía en ese momento para hacerme cirugías, y yo creí esa mentira. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Al inicio no le querían aceptar esa demanda, y esta semana un juez federal
aceptó esa demanda y dijo, sí, es una demanda contra la nación, porque sobrepasaron a esa niña y tomaron decisiones antes de tiempo. Pero todo el tema de ideología de género, todo este tiempo todo este tema de feminismo y todo esto, que todo eso va unido, de alguna manera iba entramado como un engranaje, termina confundiendo y haciendo que los chicos tomen decisiones erradas. Ahora, esa chica, en estos momentos sin senos, ¿qué va a hacer? Revertir otra cirugía para revertir esa situación. Y esa es la verdad que ellos venden, que les va a hacer libre a los chicos. Mire, los hizo libres ¿por cuánto tiempo? Por 3 años. La muchacha la hicieron libre supuestamente, entre comillas, en su mente por 3 añitos, y luego se arrepintió. Y ahora el mismo Estado americano, Estados Unidos, que defendió para que esas leyes fueran verdaderas y reales, ahora está recibiendo una demanda contra sí mismo. Y si esa chica gana esa demanda, van a ser miles de dólares, millones de dólares que le van a tener que pagar por esa situación. Muchas gracias, hermano. Y esta es algo bien conocido, hermanos. Me tomo 5 minutos más. Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. Mire, Satanás es un homicida. Y luego, ¿qué dice? Y no hay, no se mantienen ¿dónde? En la verdad. Y luego dice, porque no hay verdad en él, en el diablo, ¿cierto? Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Primera de Juan, creo que es 1:9, dice, y el mundo está bajo ¿qué? El maligno. Termina diciéndose eso, dice, el mundo está bajo el maligno. Entonces la pregunta es, imagínense el presidente actual de los Estados Unidos, el de Colombia, el de Panamá, el de Jamaica, el del país que usted se imagine. ¿La influencia de quién recibe? ¿De Dios? No creo. ¿Sino de quién? De este papá que estamos viendo acá. ¿Saben a mí qué me sorprendió? Estos días estaba compartiendo en Pereira unos estudios los jueves, y es que también es considerado un papá, un padre. Satanás es considerado padre. ¿Usted sabía eso? Bueno, ahí está el versículo, es un padre. ¿Pero de qué? De mentira, homicidio, de maldad. Eso es. La verdad ha sido atacada, hermanos, desde siempre. Los judaizantes en el tiempo de Pablo en Hechos, también los del gnosticismo, querían convertir a la iglesia en una sociedad, Colosenses 2:8. La iglesia es un baluarte de la verdad, hermanos, y defiende la verdad, es una fortaleza edificada con piedras ¿qué? Vivas, hermano. Y Jesucristo mismo es la piedra ¿qué? Fundamental de esta construcción. Mire, ese versículo está diciendo, hermanos, que la iglesia no es la que en sí la verdad, la iglesia no es la verdad. Cristo es la verdad y la iglesia tiene que estar fundada ¿sobre qué? Sobre esa verdad, hermanos, sobre esa roca. Ahí es donde debe de estar, hermanos, cimentada. Dice que somos luz, preparados para presentar defensa, 1 Pedro 3:15. Crece para ser un templo santo, Efesios 2:21, hermanos. Eso somos usted y yo. Esta otra sí no vamos a hablar porque hay otro tema que sigue. Sí, a ver, esta otra sí no, de la otra posibilidad sí no la vamos a, porque más adelante hablamos, hay otro tema de eso. Este es el tema, conocer nuestra identidad nos permite cumplir nuestra misión. Ese es un tema que tenemos ahora más tarde, entonces ese no lo toquemos ahora. En resumen, hermanos, capítulo 1 de Timoteo, el capítulo 1 habla de la importancia de la doctrina y el peligro de ser desviados con fábulas y filosofías. El capítulo 2, el tipo de conducta que hombres y mujeres deben tener en la iglesia. Y el capítulo 3, cualidades que deben de tener líderes en la iglesia. Ya se nos acabó el tiempo, hermanos, entonces resumo esto así brevemente.
y ya. Llevémoslo a la práctica, hermanos. ¿De qué manera podemos ser columna y baluarte de la verdad? Ustedes se estarán preguntando. Hermanos, la palabra verdad mora en los que componen la iglesia de Dios. Usted es verdad, no se le olvide eso. Usted tiene la verdad porque cree en Cristo. B. Los que componen la iglesia son luminares asidos de la palabra de Dios. Filipenses 2:15. C. Dios utiliza la iglesia para mostrar a los gobernantes, autoridades invisibles, su sabiduría, hermanos. D. La iglesia predica la verdad en todo el mundo. De 1 Tesalonicenses 1:8. E. La iglesia usa bien la verdad. Ahora, la verdad no se puede usar a la ligera. Ese verso dice usarla bien, ¿cierto? No es a la ligera tampoco. Luego dice el F. La iglesia defiende la verdad. Judas 3. G. La iglesia debe conservar la verdad. O sea, usted y yo somos la sal de la tierra. ¿La sal para qué servía hace años atrás? Para preservar, ¿sí o no? La carnita. Aquí que hay luz, yo creo que a la sal, le echaron sal a la carne también para que preserve hasta hoy. Ese es. H. La iglesia no es la fuente de la verdad, dice 1 Corintios, no es la fuente, porque la fuente es ¿quién? Cristo es la fuente. Y usted y yo estamos ¿qué? En esa fuente ahí. Y por eso tenemos esa verdad también, ¿cierto? Y la iglesia es el apoyo de la verdad, pero al mismo tiempo depende de la verdad. Efesios 2:20. Y J. Los miembros de la iglesia hablan la verdad entre quienes. Dice, por lo tanto, hermanos, habrá verdad entre vosotros, hermanos. O sea, nosotros tenemos también que hablarnos la verdad. Si nos decimos mentiras, imagínense, si yo vengo esta mañana a presentarles este tema así por encima acerca de la autoridad de la palabra de Dios y que la palabra de Dios es verdad, y yo les digo, no, hermanos, es que pues también lo que dicen los colegios, lo que dice el artículo tal, este Ministerio de la Igualdad que crearon, y es que la vicepresidenta Francia Márquez está rodeada de grandes eminencias, psicólogos y escritores sobre esto, y entonces todo lo que diga ella hay que defenderlo. Si yo vengo y les digo esto, hermanos, yo estoy fallando a este versículo, porque yo no estoy hablando de verdad con ustedes, sino hablando que mentiras, hermanos. Bueno, vamos a orar al Señor y que el Señor siga bendiciendo su palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra es amplia, porque tu palabra es basta, Señor, tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque podemos ser libres a través de la verdad. Gracias porque en tu misericordia permitiste que conociéramos esa verdad y ahora somos libres, Señor, libres del pecado, libres de la mentira del enemigo. Ahora ya nuestro Padre no es el diablo, sino que eres tú, oh Señor Jesús, Padre Celestial. Gracias te damos, oh Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das de poder escudriñar estas palabras. Bendice, Señor, tu palabra y que pueda, Señor, Señor, hacer efecto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que entendamos que tu palabra es absoluta, Señor, que tu doctrina es real, Señor, que tu doctrina es la verdad para nosotros. Y ayúdanos, oh Dios, a vivirla, para que los que no conocen de ti, oh Señor, puedan verte a ti a través de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ayudar, Señor, que Señor, otros puedan conocerte a ti a través de esto, porque tal vez es la única oportunidad que tienen ellos, oh Dios. Señor, gracias por poder abrir tu palabra, tu verdad en esta mañana, y permite, Señor, que podamos vivirla. No, Señor, que estas palabras no se queden solamente en conocimiento, en cosas buenas, sino que podamos también poder vivirla, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos a hacer verdad en este mundo de tinieblas, en este mundo perdido, Señor, para que la luz tuya alumbre a otros, Señor, y si tú nos utilizas, Señor, que, Señor, podamos llevar esa luz también a ellos. Te damos la honra y la gloria, Señor, en Cristo de Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.